Bienvenida mi amor. Prospera en bares. Ya puedes sentir. Charlas que sanan, te vengo a ofrecer un espacio real para volver a ser de lo que duele y lo que te hizo crecer, de la vida entera sin tener que esconder. Mira hacia adentro, sin miedo, sin prisa. Lo que hoy comprendas también te da brisa. Si algo te pesa, lo vamos a ver, porque en la conciencia te vuelves a ver. Charlas que sanan, charlas que sanan. Vuelve a tu centro, vuelve a tu alma. Charlas que Sanan, charlas que sanan. respira mi vida, ya estás en calma. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlas que Sanan. Por aquí le habla Emily. Y por aquí, Natalie Novoa. Hoy vamos a Uy, hablar de un tema súper, eh, súper interesante. Y además, cuando uno es una persona joven y que está buscando un ritmo en nuestra vida. bueno, nosotros también alguna vez fuimos jóvenes y buscamos ese rumbo. Pues sí, claro. Mas, sin embargo, yo no sé si lo hicimos bien o mal. No sé si se puede decir que bien o mal, pero Depende de la vivencia de cada uno. Yo no dudo que lo hayamos hecho bien o mal. Para mí estuvo bien. sí, incluso a veces no te lo tenemos tan claro, ¿no? No, creo que a veces hace falta un poco de apoyo también de familiares o alguna persona que esté un poco más grande que uno y que lo asesore. Sí. Y hasta los asesores se equivocan. Yo Uy, estoy ¿cómo muy feliz, no? Para eso te tengo cuentos. por eso estamos acá. Sí, Yo hoy exactamente. estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz como Claro, es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de nuestro gran podcast. de muchos, Exactamente. de muchos. Bueno, y entremos en materia entonces. Eh, es interesante hablar de el por qué elegiste o por qué eliges tu carrera. Sí, a algunas personas nos tocó elegir carrera de manera eh, automática o a lo mejor lo hiciste por elección o lo hiciste a lo mejor por una exigencia de un familiar o a lo mejor quisiste incursionar en una nueva experiencia. Todo depende también de las vivencias que vivimos de jóvenes. Uy, y ahora en los jóvenes, tú dices jóvenes, yo creo que no tenemos la claridad necesaria. Muchos jóvenes no la tienen. ¿Tú la tuviste, Emily, cuando escogiste tu carrera? Pues tenía indicios, mas no estuve clara nunca. Lo que pasa es que en mi colegio, donde yo estudié bachillerato, teníamos unas sesiones de psicología. Y esas sesiones nos ayudaron mucho a muchos, porque a otros igualmente sí seguían sin rumbo, porque no tenían una base firme de lo que querían. ¿Y tú? Yo, yo creo que yo lo tuve claro desde siempre, ¿sí? Pero no me enfoqué en lo que tenía claro desde siempre. Entonces, yo Mm, siempre, no, en nosotros no teníamos como, sí teníamos como ese acompañamiento, pero no lo teníamos como tan definido, ¿sí? Y al final del colegio siempre nos acompañan a algo, pero no es como que te lo dejaban a muchas elecciones también. ok. Y yo cuando fui muy pequeña, o fui creciendo quizás, escuchaba a muchas personas, que es a lo que me dedico ahora, a escuchar mucho. De hecho, no nos presentamos, pero
tenemos que presentarlo, pero yo escuchaba mucho, yo escuchaba a todo el mundo. Entonces venía la amiga así súper deprimida porque el primer novio ahí, no sé qué, y qué hacía, o la otra que tenía problemas en casa, entonces yo era una mujer de mucha escucha. Más sin embargo, cuando comencé mi carrera, empecé estudiando totalmente, estudié como tres cosas totalmente diferentes. Entonces, Pero eso eh, hace parte también, yo creo que de la madurez, ¿no? el aprendizaje, Sí. de crecer. Yo también estoy, o sea, yo ahora me dedico a algo que no fue lo que yo estudié, pero no me arrepiento de mi carrera y la disfruté mucho, me dio muchos beneficios, aprendí, crecí como persona y yo no creo que esa fuera una mala elección, sino que para el momento en que la escogí fue lo que tenía que hacer. Ok, bueno, como estamos en eso y entrando en que nuestro podcast es más personal y crecimiento, entonces Pues, yo me voy a presentar para que nos puedan entender un poquito de por qué escogimos este tema, ¿no? Bueno, yo soy Natalia Andrea Novoa Ocanegra, soy mamá, soy mujer, soy esposa, soy psicóloga de profesión, soy terapeuta holística en muchos aspectos, porque he visto muchos aspectos, eh, desde las constelaciones, desde lo sistémico, desde la hipnosis y ritualista y un poquito de más cosas. Pero yo empecé estudiando eh, ingeniería petrolera. uy, pero qué cambio. Me fui a de ingeniería petrolera empecé a diseño gráfico, que de ahí por ahí tengo un par de anécdotas. Y por último, terminé estudiando psicología en el país más remoto que no se me había podido ocurrir, que fue ¿En en serio? Bolivia. Sí, fue en Bolivia. Qué Fue- interesante. Cuenta, cuenta. y soy psicóloga de Bolivia. Y actualmente pues tampoco, no soy ni de aquí ni de allá, soy de muchos lados, yo creo que encontrando como ese caminito. Entonces ahora me encuentro en otro lado, ya no estoy en Bolivia, me encuentro en otro lado. Y así fue como mi rumbo hacia a esa carrera. Pero después Ahora, de espera, mucho, de mucho, te pregunto, ¿trabajaste en algún momento en tu carrera inicial? no. En Ah, ingeniería importante. petrolera. Sí. No, porque es que al finalmente nunca la terminé. O sea, pues Ah, dije, ok, 2 semestres, esto es como que no. En la universidad adicional me seguían buscando, ¿no? Entonces, yo era como la consejera de todo el mundo sin saber nada. Y yo seguía como, pero bueno. entonces, ¿por qué eliges estudiar ingeniería petrolera y no ya de lo que estudiaste como tal? O sea, a los años. No, yo creo que fue, bueno, siempre he tenido un tema importante, bastante curioso con los números. Digamos, yo lo estudio y lo saco y me va bien, pero no se me facilitaban. Entonces, esos 2 semestres yo intenté esforzarme más que los demás. Entonces yo decía, no, esto no. Y adicional estaba ahí fuera de la universidad o sentada en una mesa tomándome un café, entonces llegaba la amiga y imagínate qué tal cosa y esto y lo otro. Y yo tengo muy buena escucha, Emily, yo tengo muy buena escucha. Entonces, hasta que dije, no, esto como que esto no era lo mío, esto no es lo Pero mío. tomaste la decisión estando ya clara cuando tenías esos 2 semestres que tenías que cambiar a lo que realmente querías estudiar o todavía hubo algo ahí Yo creo, bueno, claro, porque después fuiste a estudiar diseño, pero esa no es la historia de hoy, la historia de hoy es por pues. qué escogí lo que escogí, ¿verdad? Y no, o sea, la vida me lleva a muchos rumbos, muchos cambios, entre ellos el viajar a Bolivia, ¿sí?
que es, pues, quien toma un avión y se dice, bueno, me voy a estudiar a Bolivia, que finalmente el viaje inicial era a Argentina, porque siempre me pareció fantástico los psicólogos argentinos, y sí, pero de momento no, no sé, algo cambió el rumbo. Y por eso creo que después de ser psicóloga, entré a estudiar constelaciones buscando El rumbo. preguntas, respuestas, necesitaba más, ¿sí? Pero básicamente fue eh, que yo me di cuenta que yo tenía un poder de escucha fantástico. O sea, yo podía estar horas de horas y aconsejar sin tener ningún tipo de conocimiento. Entonces, eso me pasó a mí. O sea, que era algo más empírico, lo que tú sentías en ese momento, que te llevó a estudiar esta carrera de psicología. Estaba estudiando ingeniería petrolera y voy, No, me no, desvío. no, me refiero por el resto, porque en toda tu vida fuiste esa persona que apoyó al resto de los compañeros, a quizás a familiares, a conocidos, y entonces de manera empírica lo estabas haciendo, porque o fuiste autodidacta en algún momento y leíste algún libro de psicología. No, No. De pronto libros de crecimiento personal, quizás un par. Y me encantaban y me encantaban las historias en ese entonces que salían, ¿sí? De hecho, antes de iniciar, yo leía mucho un autor muy famoso que es Walter Rizzo y que en los me inicios encanta. tenía unas historias fabulosas, unas novelas fabulosas y sus novelas eran muy de crecimiento personal. A mí Ujú. me encantaba eso. Entonces, eso fue lo máximo que yo leí. Vale, ¿Y me tú, gusta. Emily? Pues bueno, yo soy Emily Casinese y yo soy administrador de empresas. Yo llego a esa carrera porque, al igual que tú en el colegio, yo también escuchaba mucho y muchas personas se acercaban a mí de diferentes edades, porque no eran solo mis compañeros, como a pedirme que los escuchara y yo siempre estuve muy dispuesta, aunque no tuviese las palabras adecuadas, como que siempre los escuchaba. Pero en este tramo de los últimos 2 años del bachillerato, nosotros teníamos acompañamiento psicológico y yo le decía a los dos terapeutas que me trataban que yo quería algo como para ayudar a la gente, que yo quería algo que estuviese relacionado con el trato con las personas. Y ellos se enfocaron a algo un poco más laboral. Y entonces me asesoraban era más por el tema de relaciones industriales o relaciones internacionales, que tenía que ver con el personal de la empresa, tenía que ver con comunicarme con diferentes departamentos. Y yo, pues, guiándome, porque ellos son más sabios que uno en ese momento, pues decido presentar en las universidades, en la cual no quedé en ninguna de esas dos carreras. Y lo más similar que había para eso en mi poco conocimiento era la administración. Y presento y quedo en la carrera. No, yo nunca fui de muchos números en bachillerato, pero le descubrí el amor a la carrera y me gusta mucho mi administración. La trabajé por muchos años, la estudié, no fue la summa cum laude, pero tampoco fui la peor. Estuve de séptima en posiciones académicas, así que no era tan mala. Y trabajé durante muchos años en diferentes ámbitos de la administración y me enamoré mucho de la carrera, me encanta, pero también tenía como esa parte de manejo de personal, más que de cálculos y de números y de estados financieros, etcétera, etcétera. Yo me fui más como para el trato con el personal. Siempre tienes como que conversar con uno, negociar con el otro, vamos a hablar con el cliente. Entonces era como lo que yo mejor me sentía. Pero al pasar de los años y la vida me lleva a cambiar de carrera, Pero porque yo, espera. Entonces tú, perdón, te corté, pero entonces eras lo que realmente querías o simplemente lo que te tocó, o cómo lo defines tú.
Pues en el momento creo que era lo necesario. No fue lo que realmente quería, pero sí fue una gran parte de mi vida. O sea, sí me gustó al fin y al cabo. Yo creo que si no me hubiese gustado, hubiese desertado muy rápido, muy rápido. Y yo no fui mal estudiante. O sea, yo fui un buen estudiante y como que encontré como el amor a la carrera como tal. Y fui, o sea, yo creo, me siento satisfecha con mi carrera como tal. Soy muy feliz con siendo administrador. Ah, ok, entonces, bueno, antes de que nos cuentes, ya, porque yo lo conté casi todo, pero es que Pues sí, lo mío sí es como muy, lo mío es como, es va diferente, relacionado. va relacionado, pero espera. Cha, 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 chan. Entonces aquí hay algo súper importante y es que muchas veces no elegimos desde quienes somos, ¿sí? Sino desde lo que necesitamos emocionalmente, ¿no? ¿No Es crees tú? correcto. Sí. Cuéntanos entonces. Yo creo que mi momento, a pesar de que no había mucho, para mí yo creo que en mi país no había como esa vocación por ayudar al estudiante joven a saber cuál es su destino, a incentivarlo a que vea universidades, que vea carreras. Es un poco más empírico en el sentido de que, bueno, me gustan los números, voy a ser administrador. O no sé, me gusta dibujar, voy a ser diseñador gráfico. Pero yo creo que en el momento, cuando yo llego a estudiar administración, también había negocios familiares y yo, bueno, como hay negocios familiares, yo puedo administrar y le agarré como más el gusto a la carrera. Ojo, al final no terminé trabajando en el negocio familiar, porque cuando estaba por graduarme decidí que yo quería trabajar por mi cuenta, no para la familia. Lo elegimos desde lo que emocionalmente necesitamos al final, Pues ¿no? sí, Desde tu sí, posición fue así. Tú le enfocaste en que, bueno, esto puede ayudar a mi familia. sí. Y que, a ver, ahora, hoy en día, lo que hago también es un proceso que es totalmente diferente a lo que yo estudié, pero que también fue una decisión que tomé por ayudar a la familia y por ayudarme a mí internamente. Entonces aquí entra algo supremamente profundo en mí, y es que, mira, no, o sea, elegimos esa carrera y seguimos eligiendo de formas de pertenencia, porque Ujú. queremos seguir perteneciendo a, ya sea lugar, trabajo, lugar, país, lugar, familia, ¿sí? Sí, correcto, correcto. ¿Y a qué te dedicas actualmente entonces? Bueno, ahora soy terapeuta holística, también soy consteladora familiar y me encanta. De verdad que es un mundo que uno puede, yo también sentía como la necesidad de acompañar a las personas, de ayudarlas, de darles un punto de vista diferente de lo que se está viviendo en el momento. Eso creo que para mí es muy crucial. Es como bueno, la, lo que destacaría de lo que yo hago ahora hoy en día, ¿sabes? O sea, me encanta el ver cómo la persona, pero es que yo no lo estaba viendo desde ese punto de vista. Eso me encanta. Yo creo que las personas que nos escuchan, siento yo que a muchas personas escogen la carrera que escogen por agradar a los padres, para sentirse suficientes, para tener como esa estabilidad de creación de esa pertenencia o creencia, como lo que te pasó a ti. Yo por amor a mi familia, lo que hacen, voy a Mm. estudiar esto para ayudarlos. Eh, yo creo que Sí, pero ahí cabe algo, Nati, porque por lo menos mi elección fue mía. No fue impuesta, como a muchas personas que, es que tu papá es médico y tú vas a ser médico, o tu abuelito fue abogado y tu papá es abogado y tú vas a ser abogado. Entonces, claro, pero ahí en ese primer ejemplo que tú me pones, a mí me parece que eso es para reparar ese sistema, ¿no te parece? sí, claro, sí, claro. Reparando un sistema. Yo voy a que yo hago lo que mi familia no pudo ser, porque muchas veces, acuérdate que salimos de un espacio en donde quizás mamá o papá
fueron muy sacrificados, no pudieron terminar de estudiar, qué sé yo, y entonces yo soy lo que no puedo ser, y también es una forma de sacrificio y de pertenencia, ¿no? Claro, y también es como darle a ellos un poco de esa satisfacción que ellos no tuvieron si no tuvieron la oportunidad de estudiar. ¿Sabes? Por lo menos ver, mi hijo se graduó. Claro, pues, sí, claro. Pero no solo eso, porque después del graduado, no sé si realmente eso era lo que quería o finalmente y termina siendo exitoso o no, o no, porque es, Claro, pero es que yo creo que ahí también caben en diferentes momentos o etapas de la carrera como tal. Yo porque le encontré mucho amor en mi carrera y la terminé con mucho gusto o sea, hice mis pasantías, hice mis trabajos, o sea, yo lo hice con mucho amor. Pero sé que muchos de mis compañeros de estudio, yo empecé siendo un aula de 60 personas y nos graduamos 12 porque a lo largo de la carrera fueron desertando y otros fueron los que se dieron cuenta de que, bueno, no, yo no voy a ser licenciado, voy a hacer un TCU porque salgo antes y empiezo a generar dinero antes. Porque en mi universidad tenías esa ventaja, que tú podías en el quinto semestre decidir si ibas a TCU, te graduabas antes y empezabas a generar dinero antes o seguías con la licenciatura. Tenías una tercera opción. Podías graduarte de TCU y después continuabas, pero hacías un semestre más en la carrera. que me acabo de recordar lo que me pasó en Bolivia cuando empecé la carrera de psicología. No voy a hablar de ellos y no ¿Vale? hablo mal del país, no, no, es la percepción que se tuvo en ese momento y que tengo, y es que recuerdo mucho que en la primera clase que tuve de, si no estoy mal, era neuropsicología, algo así, entró un profesor bastante brusco diciendo, bueno, vamos a ver cuántos se gradúan de aquí, porque los que no pueden con contabilidad, con administración de empresas, se vienen a psicología. Y me pareció un pensamiento bastante machista, adicional a lo que dijo el señor, y no solo está, o sea, no solo estábamos los que habían desertado de otras carreras, o sea, como que la psicología la ven desde un punto de vista como que no sirve mucho, ok, no vas a surgir mucho en eso, como lo último de lo último, ¿verdad? En mi caso no, en mi caso yo creo que la elegí después como con conciencia, sabiendo que todo tenía un sentido y buscando también preguntas a lo que me pasaba a mí. Ahora Pero también hay otros puntos que no hemos tocado. Yo me gradué muy joven de bachillerato. Yo me gradué con 17 años, o sea, tenía 17 días de haber cumplido 17 años. Yo creo que había como, es sumamente difícil a un joven de 15, 16, 17 años graduarse y decir, uff, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a continuar con esto? ¿Qué voy a estudiar? Porque tú te consideras todavía muy pequeño. O yo creo sea, que somos pollitos, yo creo que cuando sale, claro. eres, sigue siendo un pollito buscando qué hacer y definir Y el muchas mundo es muy cosas. grande. Sí, y yo creo que en este punto se vale tener un stop, se vale decir, venga, yo voy a descansar 6 meses. Bueno, se vale, yo creo que se vale decir, quiero ver qué hacer. Lo que no se vale es presionarse, porque ahí es cuando uno toma malas decisiones, ¿no? Por eso es que te digo, cuando yo empiezo la carrera, que éramos muchos, en el primero y segundo semestre se fue casi la mitad del salón. ¿Por qué se van? Porque unos tomaron año sabático, porque llevaban muchas materias aplazadas. Otros se dan cuenta de que la verdad no es lo que ellos querían estudiar. Exacto. Entonces, y quedamos los que en realidad nos va gustando la carrera, los que sí queríamos estar en ese camino, en ese sendero. Entonces, es difícil porque tomar la decisión. Yo estudiaba con gente, también estudié con gente de 40 y pico de años que estaba haciendo a lo mejor su segunda carrera, pero estudié con gente como yo, que teníamos 17 años, porque yo me gradué de bachillerato y empiezo a los meses a trabajar, a trabajar y a estudiar.
Somos muy pequeños como para tener esa decisión de ya eso va a ser tu meta de vida. No, y es que ahí es donde venimos a hablar. Hablemos de lo de después. Por ejemplo, después, ¿qué es lo que pasa después? Porque hay una cosa es elegir y otra muy diferente es sostener esa elección, que creo ¿Correcto? que fue lo que nos pasó a las dos. Bueno, tú afortunadamente sí trabajaste en lo que, y sostuviste la elección durante muchos años, pero en mi caso, sostener la elección de retirarme fue aún mayor, porque acuérdate que empezamos bueno, o en mi caso, yo empecé a sentirme culpable y yo empecé a decir, no, ¿y ahora qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y Volver a empezar. la familia, ¿no? La familia, es decir, ¿qué va a decir mis padres? No, estoy dejando la carrera a mitad, o ni siquiera la empecé y al final no, y es un gran esfuerzo. Pero es que eso es una cosa, realmente sostener elecciones y elegir es totalmente diferente. ¿Hay alguna, en algún momento, por ejemplo, te hago la pregunta a ti, en algún momento tú dudaste cuando estabas como en esa carrera, ¿lo dudaste o simplemente ya la elegiste y la sostuviste y hasta el final? No, no. Que recuerden, no. Uy, quizás en los últimos semestres que nos tocaban materias sumamente filtros, sumamente difíciles, como tributario, que tú decías, Dios, ¿qué hago yo aquí? O auditoría, que eran materias sumamente filtros, eran sumamente fuertes, profesores extremadamente fuertes, pero te analizabas y decías, es una sola materia la que me está dando problemas. Yo recuerdo que matemática financiera, uy, Dios mío, para mí fue terrible esa materia. Yo tuve dos matemáticas financieras y matemática financiera uno era terrible, íbamos todos aplazados, la profesora era extremadamente buena, pero era muy exigente. Y ella nos ayudaba con todo eso a darnos clases en los pasillos, a vénganse que yo los ayudo en el cafetín, pero era sumamente fuerte y los exámenes eran sumamente difíciles. Pero en la segunda vez que vi la materia, o sea, la parte 2 pues le encontré el sentido a esa materia y me encantaba. Ya, o sea, había pasado como la parte difícil, entonces yo no tuve dudas, o sea, a lo mejor sí en ciertos momentos muy precisos porque era una materia filtro, que él precisamente era una materia filtro para que desertaras la carrera. Mucha gente desertaba en octavo semestre y yo decía, esto es una locura, te faltan 2 semestres para graduarte, ¿cómo vas a desertar? O sea, no, termínala. Pero Entonces, cada quien con su elección. claro, y es que uno entra en crisis, en duda, en vacío, en esa desconexión. Y en o sea, mi personal, yo como Natalie, la primera elección no era, eso no era lo que estaba alineado con lo que soy yo ahora, ¿sí? A mí es que es una locura. No, yo sí mi elección fue buena, solo que después la vida me dio otro vuelco y por eso es que termino estudiando constelaciones y le vuelvo a encontrar otro amor a esta parte de mi vida con Bueno, con las constelaciones familiares. hablemos después de esas elecciones, ¿te parece? ¿Vale? Concluyamos que está bien equivocarse, está bien tener. Sí, cómo no. Es que esos son yo creo que los aprendizajes de la vida. Para mí esas piedritas de tranca o esos errores que uno dice en algún momento, me equivoqué, te dejan un aprendizaje. A lo mejor no lo vas a ver en el momento, pero después vas a saber el por qué te equivocaste y para qué ocurrió eso. Entonces yo puedo concluir que hoy estoy totalmente convencida de que más que una carrera es elegir desde dónde te escuchas, eh, desde dónde lo escoges, cómo lo propones, si es para alguien más, si es para salir porque te gusta realmente o porque quieres ayudar a tu familia o quieres ser alguien en la vida, que no simplemente no necesitamos pues tener 5 máster para ser alguien en la vida, nos suma bastante, pero
Se vale, yo creo que tomarse el tiempo para mirarnos nosotros mismos. Y no siempre es una pérdida de tiempo estar eh, viendo qué es lo que realmente nosotros necesitamos o buscamos. Que yo creo que eso no es la pérdida del tiempo. Para mí eso es vital, porque desde que tú sepas y estés conforme con la decisión que tomaste, bien sea porque sea por familia, bien sea porque fue elección de vida, bien sea porque te correspondió, o sea lo que sea, pero estás bien contigo mismo, vas a estar bien a futuro, porque vas a soportar todo lo que estás haciendo a futuro. Entonces hoy queremos dejarte con esto. No importa desde dónde eliges tu carrera, más bien siempre estás a tiempo para redireccionar ese camino, ¿sí? Te Por escuchamos. ejemplo, un botón. Sí, yo también. Y soy feliz con lo que hago y me encanta dar terapia y me encanta hacerlo. Sí, sí, sí. Y tú también. Tú eres muy buena consteladora. Pero eso Gracias. hagámoslo en otro porque se nos alargó esto. Entonces, es bueno que cuestionarnos, escucharnos y elegirnos. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Que tengan una feliz, feliz vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté en este proceso. Bye. Charlas que sanan, te vengo a ofrecer un espacio real para volver a ser de lo que duele y lo que te hizo crecer, de la vida entera sin tener que esconder.